Si estás aquí es porque has escuchado antes este clásico de Cancerbero. Sabes que hay una parte en ese épico donde después de haber matado a Carlos, que fue el bastardo que mató a su hermano, realiza un descenso al infierno a enfrentarse en la más épica batalla de rap con el diablo. Y ahí menciona que ve a varias personas en el infierno y que se sorprende de haberlas encontrado allí. Entonces ahora, en un ejercicio histórico, veamos qué habrían hecho estas personas para estar en el infierno. Es que no se debe jugar el pasado por el presente. Jugaré lo necesario para salvar este canal, y jugando un poco a ser Dios o el diablo, sea quien sea que los mande al infierno, se supone que es por algo malo. Veamos qué es eso malo que pudieron haber cometido en vida estas personas. Porque sí, todas tienen algo ahí, un pecadillo. Algunos más pecados y otros más pecadillos. Ya me alargué, me imagino que se entendió el sentido del video, y vamos a ir viendo por orden en que los va mencionando. Pero sabéis que antes es bueno ir con otras cositas que también menciona la canción, que son como esta mezcla de mitología que hace. Después de matar a Carlos, sonríe aliviado y se da a entender que hace un descenso. Allí se dice: un barco viejo con un viejo me esperaban, no me respondían nada, almas el barco golpeaba. Ese viejo se llama Caronte en la mitología griega, era el barquero del Hades. Una vez que todos moríamos, el espíritu iba con esa persona, con Caronte, que era quien te ayudaba a cruzar el río Aqueronte o río Estigia, según la fuente. Debes ir hasta el Hades y cruzar el río Estigia. Río Estigia. Eso sí, tenías que pagar con una moneda, por eso era una tradición dejarle moneda en los ojos a los fallecidos o también dentro de su boca, para que pudieran pagarle al barquero. Porque, ¿qué pasaba si no tenía esa moneda? Tenías que vagar por 100 años en la ribera del río, y ahí Caronte decía: ya, bueno, ahora sí ya te cruzo. Ya, entonces Cancerbero se encuentra con este barquero para cruzar al inframundo. Continúa diciendo: me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. ¿Quién demonio es Cerbero? El perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del Hades, quien se preocupaba que ningún vivo entrara o que algún muerto saliera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice que él no lo muerde porque le gusta su nombre de rapero, que hace juego con el suyo propio, cuando realmente no debería morderlo porque estaba muerto. Y si quizás no estaba muerto, burló la muerte para ir a darle esa batalla, pero aún estaba vivo, no sé, ahí te la dejo. Después de Cerbero dice: recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. ¿Cómo que círculos? Sí, pues los círculos del infierno que escribe Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia. Aquí Dante, como con un alter ego, el peregrino, desciende al infierno guiado por Virgilio, el escritor romano, para poder conocerlo, y luego va al purgatorio y al cielo. Pero allí el infierno está estructurado en 9 círculos, que según lo que hayas hecho, era tu castigo. Veamos un poco rápidamente cada uno. El primer círculo, aquí para los paganos virtuosos, o sea, quienes por tiempo no pudieron conocer a Cristo y no se bautizaron, pero que de todas maneras fueron buenos, tienen su espacio acá. Hipócrates, Sócrates, Homero, un lugar con prados y castillos, tranquipiola. Segundo círculo, un espacio para los lujuriosos, los que no pudieron controlar sus impulsos carnales, aquí tienen un espacio de sufrimiento eterno. Son castigados con fuertes vientos que los empujan violentamente de un lado a otro, impidiéndoles encontrar paz y descanso. Igual no es tanto como vivir en Playa Ancha. Tercer círculo, el espacio para los pecadores de gula. Aquí voy yo. Quienes no pudieron controlar su gusto por la comida tendrán que comer todas las rosquillas del mundo. No, mentira. Deberán sufrir eternamente con una lluvia interminable de granizo. Cuarto círculo, aquí van los avaros, quienes tuvieron demasiado gusto por la plata. Su castigo era empujar objetos muy pesados y chocar unos con otros. El quinto círculo, la ira era castigada acá, en una lucha eterna en el río Estigia. Sexto círculo, aquí era castigada la herejía, quienes osaron atentar contra la iglesia y serían castigados a yacer en flamígeros sepulcros destapados. Quémense en el infierno. Séptimo círculo, este era un espacio para los violentos y maliciosos. La entrada la cuidaba el Minotauro, y hay 3 anillos. En el primero se encuentran los homicidas, criminales, tiranos, violadores y bandidos en un río de sangre hirviente. En el siguiente círculo, los suicidas y los que buscaron la muerte en manos ajenas. Son convertidos en árboles que son picoteados y desgarrados por arpías. Cálmate, Dante, no sabes por lo que pasaron. Y por último, el tercer anillo está formado por blasfemos, sodomitas y usureros, castigados por una eterna lluvia de fuego. Octavo círculo van aquellos pecadores relacionados con el fraude y la traición, que según lo que hayan hecho era su castigo. Se dividía en 10 grupos: proxenetas, aduladores, simoníacos, adivinos y magos, políticos corruptos, hipócritas, ladrones, consejeros fraudulentos, sembradores de discordia y falsificadores. Noveno y último círculo, aquí la crème de la crème. En un lago de hielo, aquí los castigos eran con hielo, por ser fríos de corazón y haber cometido grave traición. Al medio está el mismísimo Satanás, por haber traicionado al mismísimo Dios. Todo muy medieval, por supuesto. Listo, estos eran los círculos. En alguno de estos estaba Cancerbero, por homicidio debió estar en el séptimo. Sigamos.
por vengativo y asesino, se quemará por siempre, por toda la eternidad como castigo. Entonces aquí vamos, Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso. con polémica al tiro nomás. ¿Qué cosas habría hecho el Che Guevara que lo habrían llevado al infierno de Cancerbero? Bueno, Ernesto Guevara, en la Revolución Cubana y las otras revoluciones que intentó en otros países, se destacó por ser bastante sanguinario. No tenía mucho reparo en matar a quien fuera contrario a su idea. De hecho, por eso mismo se habría enemistado con Fidel, que Fidel ya más como reposado, más calmado en la revolución, mientras que el Che quería seguir con más. La solución la tenía en matar, a sangre fría y con sus propias manos si era necesario. También se habla de una ferviente homofobia por parte del Che, pero hay fuentes demasiado contrarias. Algunas indican que tenía campos de concentración exclusivos para homosexuales, mientras que otros no hablan de ello. En sus mismos discursos o frases que él mismo haya dicho no se encuentra ningún rasgo de homofobia así tan extremo, más allá de comentarios muy propios de la época, pero nada más allá de lo común. Entonces, por este punto quizás no existe tanto fundamento, ya que la mayoría es lo que alguien dijo sobre lo que el otro dijo sobre lo que el otro dijo. Pero de los primeros, que hablé sin duda, que estarían en el infierno por ello, y si no también estaría por herejía porque era ateo y contrario a la iglesia. Así que este hombre por sanguinario, por ateo, no sé, habría estado ahí por estas razones. Sigamos. Espera, un comentario antes. No me puedo extender tanto en todas las personas porque habla muchas y si no el video va a quedar gigantesco. Entonces, pequeño nomás, ¿ya? Continuamos. Como Juan Pablo II. Sí, también tiene sus cositas el Papa Juan Pablo II. Este en teoría puede ser más extraño que el Che Guevara, de suponer el anterior, pero el Papa, ¿por qué? Más encima este Papa que es bastante querido, quizás por esa misma cosa lo pone Cancerbero ahí. Estimo yo que habría sido por su ligación con sacerdotes, con otros curas, que tenían fuertes acusaciones de pederastía o abusos contra jóvenes, de los cuales él habría estado al tanto, pero no le habría importado mucho. O ya, démosle la oportunidad de que no haya sabido. También grave, porque como no lo sabes, si tú eres el Papa debería estar al tanto de ello. Uno de los más icónicos, el caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que fue amigo cercano de Karol Wojtyla, o sea, antes de ser Papa, y luego también como Juan Pablo II, pero no le hizo caso a tanto a acusaciones de múltiples abusos, y no solamente eso, ya que muchas iglesias del mundo también, donde el Papa hizo un laissez-faire. Me gustó ese término, es como dejar hacer, como que simplemente dejó que pasara, sin grandes castigos. Las acusaciones muchas veces sin tomarla en cuenta, en muchos países se dieron, entonces haber amparado eso, yo creo que es bastante razón para haber estado ahí. Sigamos. Presunto Dalai Lama calcinado. Aquí Cancerbero, como siempre, un visionario. En esa época, por allá del 2012, cuando salió ese épico, se diría, no, el Dalai Lama, pero ¿cómo? Pero bueno, parece que en el 2023 se le dio la razón, ¿o no? Dalai Lama calcinado con Mao. Aquí no está difícil saber por qué Mao estaría en este sitio, que con su revolución en China dejó una cifra atroz de muertos, si bien la cifra de 800 millones de personas está un poco alterado porque le tiran toda la muerte a él, o sea, alguien murió porque se tropezó y se pegó en la cabeza, Mao. Bueno, no fue tan así, pero sí mucha gente sufrió, con casos como el de la plaza de Tiananmen. No, en la plaza de Tiananmen no pasó nada. Con amor, niñita. Sigamos con... Mao y los difuntos Tafari Makonnen. ¿Quién fue Tafari Makonnen? Un personaje bastante interesante. Este es el último emperador de África. Como puedes ver, una persona bastante rimbombante. Tuvo una mezcla en parte por ser un importante anticolonialista que peleaba por eliminar a los colonizadores de África, pero a veces sus medios eran un poco cuestionables por ser bastante autoritario. Fue el emperador de Etiopía entre 1930 y 1974 con el nombre de Haile Selassie I. Espero que se pronuncie así. Era bastante excéntrico en su gusto. Se cuenta de un viaje que llevó una manada de leones y regaló algunos al primer ministro de Francia o al rey Jorge V de Inglaterra. Al asumir el poder, luego de una gran celebración que costó más de 3 millones de dólares, empezó un proceso de reforma en Etiopía para sacar a su país del feudalismo. Creó una constitución para dar forma a una monarquía parlamentaria, pero realmente él gobernaba de forma absoluta. Y al mismo tiempo en África era visto casi como una divinidad, aunque para algunos prácticamente lo fue. Quizá al principio te sonó con algo. Se llama Tafari. ¿Por dónde irá Tafari? ¿De dónde suena? Pues claro, del movimiento Rastafari. Para ellos, Tafari era una reencarnación de Cristo, una venida de Jesucristo a la tierra, así, tal cual. Quien ahora podría darle el poder a los afrodescendientes para poder recuperar su continente arrebatado por los blancos. Y Rastafari porque Ra es príncipe y Tafari él, o sea, el príncipe Tafari. Mira, ahí va con la reina de Inglaterra. En 1936 tuvo que huir de Etiopía porque Benito Mussolini había tomado ese territorio. Entonces ahora más encima sería la lucha anticolonialista y antifascista. A la vuelta, con apoyo de Reino Unido, gobernó de forma parecida. Para la galería, un reformador, pero realmente se mandaba de forma personal y autoritaria. Además, con múltiple excentricidad y lujo, en medio de un país muy pobre, de una hambruna gigante. Entonces, razones para haber estado en el infierno, algunas tenía. Continuamos. Y Beethoven juntos. Eso,
Beethoven. Había sido una noche maravillosa y lo que necesitaba para darle un final perfecto era un poco del viejo Ludwig van. ¿Qué podemos decir de este músico? Bueno, yo creo que cosas bien de la época, todo muy siglo XVIII. Machista, xenófobo, un tanto misógino, hay relatos donde golpea a prostituta, bastante irascible, se enojaba muy rápido, así que normalmente tenía muy mal humor. Beethoven era conocido por tener un carácter bastante complicado, se enojaba con facilidad, tenía muy poca tolerancia a la competencia o a cualquier persona que percibiera como una falta de respeto hacia su arte o su persona. Hay un caso donde un violinista le dice: oiga, don Ludwig van, no puedo tocar lo que escribió porque estaba tan mal escrito, y dice: cuando escribí ese pasaje estaba consciente de hallarme bajo la inspiración del Señor Todopoderoso. ¿Cree usted que voy a tener tiempo de pensar en su estúpido violincito cuando él me está hablando? Eso, además de arrogante, era un niño prodigio al que le caían mal los niños prodigios, era muy solitario, por eso no sé, cosas de la época, xenófobo, parecía que le tenía bastante mal a los holandeses, cosas así. Quizás mató a alguien, por ahí se ocultó y por eso lo mandaron al infierno, anda a saber tú. Seguimos. Me asombró mucho saber que estaban aquí. John F. Kennedy. Esta es la persona que es bonita por fuera, pero por detrás, afírmate. Un periodista del New York Times dijo de él: manipulador, insensible, astuto, casi patológicamente narcisista, que arrojó a un lado a las mujeres como tantas piezas de Kleenex usados, que mintió sobre el precario estado de su salud, que mintió sobre su heroísmo en la Segunda Guerra Mundial, que mintió sobre su formación académica, que mintió cuando pretendía ser el único autor de Why England Sleep, que mintió repetidamente y por intereses mucho más altos, cuando insistió en que había escrito Profiles in Courage y cuyos deseos sexuales eran incontrolables. De estos últimos hay muchas acusaciones. El hombre al parecer habría sido bastante mujeriego, entre ellas incluida Marilyn Monroe. Incluso dice que la habría usado con fines políticos, y todo eso a pesar de estar casado con la conocida Jackie Kennedy. Con razón se casó después con un multimillonario. Pero lo peor, creo yo, o lo mejor para algunos, es el tema del manejo de los misiles. En el año 62, unos aviones espía de Estados Unidos vieron que en Cuba habían unos misiles nucleares. Atómico. Se dice atómico. Bueno, como sea. Al lado suyo, a muy poco de territorio estadounidense, unos misiles de origen soviético. Y Kennedy, en vez de tratarlo con calma, no, se puso chora, amenazante con la Unión Soviética, y menos mal que no terminó en una escalada y finalmente terminaron en un acuerdo. Pero eso fue bastante tenso, porque no se sabía cómo se podría reaccionar, pero lo necesitaba hacer para poder postularse nuevamente a la presidencia. Pero yo con ese solo hecho lo veo como bastante candidato al infierno, y que además un presidente de Estados Unidos siempre va a tener ganadita su parcelita en el Hades. Y ahora, ¿con qué seguimos? John F. Kennedy, Lenin. Exacto, con Lenin. Vamos con el bolchevique Vladimir Ilich Ulyanov. Fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Rusa, porque no considerada también la más importante revolución del siglo XX, por todo lo que esa revolución iba a significar en el mundo entero de ahí para adelante, la cual no fue entregando rosas, sino que en base de una política del terror, con una fuerte autoridad e importante en lo militar o lo fuertemente represivo. No existían segundas posturas o posturas tibias, era o no era en esa Rusia pre o inicialmente Unión Soviética. Hay importantes relatos del carácter de Lenin, que si bien puede ser bueno para uno o malo para otros, ya que muchos piensan que para liderar este tipo de revolución se debía ser así, duro y cruento, sanguinario contra quienes no apoyaban, y también por herejía, así que hay para elegir. Es Mahoma, o como me dijeron en un video anterior, debe decirse Mohamed. Ay, espero que no me llegue algún encargo a la casa, porque sí, vamos a hablar de lo malo de Mahoma. Bueno, justamente de eso no le puedo echar la culpa, o sea, de haber creado siglos después movimientos así, o sí. Matadles donde des con ellos, y expulsarles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que si combaten contra vosotros, matadles. Esa es la retribución de los infieles. Fue lo que transmitió en el Corán. Pero además se sabe que fue un asaltante de caravanas, que con el mismo botín que conseguía podía ser más fieles. Luego esos grupos de fieles también participaban en saqueos, ataques a pueblos, captura de mujeres, venta de esas mismas mujeres. Luego legaliza el hecho de que se puedan acostar con esas mujeres, o sea, cosas fuera del matrimonio, sin restricción de edad, por supuesto. De hecho, en ese mismo punto se podría ahondar bastante, pero basta con ver cómo aún sigue ocurriendo. Imagínate hace tantos siglos. Por lo que bastantes cosas malas pasaron por orden o bajo el mando de él. Y Joseph Smith. Joseph Smith. Ay, aquí tráete un pancito con un tecito, que hay bastante que hablar. Este señor, quien fue el fundador de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como los mormones, los que tienen esa misma iglesia por todos lados, el 6 de abril de 1830 es fundada esta iglesia por Joseph Smith, que se nombra como la iglesia verdadera del cristianismo, como toda en realidad. Pero este caballero tuvo una vida bastante controversial. Tuvo un grupo de 40 esposas en su vida, con mujeres entre los 14 y los 50 años, ya ahí tenemos acusaciones graves, además de que fue bastante racista.
racista, ya que los negros fuera de su iglesia, lo mismo con los homosexuales. Podríamos decir que fue bastante mentirosillo. Anunció el fin del mundo entre los años 81 y 82, estamos en el 2023 y aún seguimos aquí por desgracia. Dijo que en la luna habitaban unos seres muy altos que vestían como cuáqueros, así como Amish, esos señores del logo de Quaker, en la luna. Interesante, pero no hemos visto nada de eso. Además de que habría sido inspirado por Dios. Ángeles le habrían hablado para escribir su libro de Mormón y otros más. Finalmente es encarcelado y entra una turba a su celda, quien le da muerte a él y a su hermano, dándoles aún más ese carácter místico y de mártir para sus fieles. Tendría varias cosillas para estar ahí, además de hereje, no sé, depende de qué iglesia es la que está jugando, pero no sé, ahí tiene sus razones. César y Napoleón salieron de las llamas. César y Napoleón. Vamos con el primero, César. Aunque César luego se transformó en un título que obtenían los emperadores, o todos los emperadores eran César, supongo que está hablando y me encargaré de hablar de Julio César. ¿Quién fue Cayo Julio César? ¿Quién impulsó lo que entenderíamos como el Imperio Romano? ¿Quién transformaría la ya decadente República de Roma? Pero vamos a lo malo, que tiene bastante. Fue el impulsor de una guerra civil en Roma para quedarse con el control total contra el poder del Senado. El hombre quería todo el poder y hizo todo lo posible para lograrlo. También antes de ello había sido el líder de la conquista romana de la Galia, donde fue un fiero general, de los más brutales en táctica y estrategia para conseguir su victoria. Le bastaron 40.000 soldados para derrotar a una coalición de más de 300.000 tropas. Claramente este hombre no fue un santo, pero aún no conocía a Cristo, así que quizás tiene un resquicio legal, no sé. Al otro que menciona junto con César, pues Napoleón. Ya sabes que se puede tener ganado su lado acá. Era colonialista empedernido, bueno, como casi cualquier europeo. Porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. Obama, premio Nobel de la Paz por acá. O sea, no por acá porque aún no está muerto, pero si se le compara con César y Napoleón es porque va para donde mismo. Entonces, ¿qué habrá hecho? O eso para la segunda parte. Este video ya quedó demasiado extenso. Quedan Obama y los demás, son como 7 para la segunda parte de este mismo video. Si veo que anda bien, lo haré con mayor apuro. Así que por ahora, saludos, espero que les haya gustado. Igual este video tiene un tono más de broma, un poco más ligero, porque estamos viendo qué habrían hecho personas para estar en el infierno de Cancerbero. Se entiende un poco. Me imagino que puede ser así más suelto. Cualquier cosita en los comentarios, yo feliz de leerlo, lo veo. Saludos, cariños y hasta un próximo viaje por la historia para seguir revisando a estas personas.